31 puntos continúan bloqueados en el territorio nacional, mientras sectores buscan el diálogo para solucionar la crisis en el país y la Corte de Constitucionalidad falla para que Porras conserve su cargo. Movilizaciones masivas se esperan para este 20 de octubre, día en el que se conmemora la Revolución de 1944. Se prevé que movilizaciones converjan en la Plaza de la Constitución. Miguel Martínez presenta denuncia en el Ministerio Público por agresiones contra él y su familia en Antigua Guatemala. Embargan bienes al cirujano Kevin Maluf, señalado junto a su personal médico por la desaparición de una mujer que fue vista por última vez en su clínica. Muy buenas tardes, bienvenidos a la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. En este momento les compartimos información nacional e internacional, así que desde ya le invitamos a continuar en sintonía de Guatevisión. Mi nombre es Pamela Valdés y en este momento nos trasladamos al Hotel Royal Palace en la zona 1. Nuestra compañera Leslie Sánchez tiene detalles. Leslie, cuéntanos. Pamela, un gusto poder saludarte y por supuesto también a todas las personas que nos ven a través de Noticiero Guatevisión a esta hora de la tarde. En efecto, para hoy se tenía previsto que se desarrollara una conferencia de prensa o un pronunciamiento respecto al primer acercamiento que se tuvo tras la convocatoria del presidente electo Bernardo Arévalo a diferentes sectores para poder dar una solución a lo que está ocurriendo en torno al país, hablando de bloqueos, manifestaciones y las protestas que están exigiendo la renuncia de la fiscal general María Consuelo Porras y también de otros funcionarios del Ministerio Público, así como del juez Freddy Orellana. Ustedes pueden ver, yo me encuentro en el lugar en donde se tenía previsto que se desarrollara este pronunciamiento, sin embargo, este ha sido cancelado. Se ha informado que entre los sectores que fueron convocados para que se pudiera tener un primer acercamiento y diálogo hay líderes ancestrales, no se ha identificado específicamente si son de los 48 cantones de Totonicapán, porque como tenemos conocimiento y lo hemos visto a lo largo de estos días, han sido varios líderes de diferentes puntos del país que se han pronunciado, no únicamente de Totonicapán y Sololá, quienes fueron los que iniciaron los bloqueos y manifestaciones frente al Ministerio Público, sino que también de otros sectores como Quiché, hablamos también de Jalapa, del sur y de otros puntos del país que también han mantenido bloqueos desde hace ya 18 días. Este primer acercamiento, como lo mencionaba, tendría a actores como líderes ancestrales, también al sector empresarial. Esto es importante destacarlo, ya que fue el CACIF el que estaría convocado y ha sido el propio presidente del CACIF quien nos ha confirmado que tuvo ya una primera reunión con el binomio electo respecto a este tema, y también este sería mediado por el cardenal Álvaro Ramazzini. Esta es la información que nosotros tenemos para mañana. Se espera que ya haya más información o un pronunciamiento más oficial respecto a cuáles serían esos consensos a los que se llegaría del diálogo, y por supuesto usted va a tener toda la información de primera mano a través de nuestros noticieros. Este es el reporte que yo tengo, Pamela, y es con ello que regreso contigo. En cámara, Elmer Vargas. Para Noticiero Guatevisión reportó Leslie Sánchez. Muchas gracias, Leslie, por la información. Estaremos atentos. En otra información, le compartimos ahora el mapa de bloqueos a nivel nacional. Según Provial, 2 bloqueos han sido habilitados, mientras 30 puntos siguen bloqueados. 15 puntos continúan tomados en la ruta interamericana, mientras que en la carretera del Pacífico, en la capital, el único lugar afectado es La Petapa, a un costado de la Universidad de San Carlos. Occidente y norte del país son los más afectados. Las autoridades del Ministerio de Gobernación dieron a conocer cuáles serían las acciones que estarán tomando con las personas que continúan bloqueando las principales carreteras del país. El informe de Provial da cuenta que 28 principales rutas del país continúan bloqueadas y los departamentos más afectados son Sololá, Totonicapán, Quiché y Huehuetenango. Ante esto, el Ministerio de Gobernación afirmó que los diálogos con los manifestantes siguen, con el objetivo de que liberen el paso. En los bloqueos hay un trabajo de diálogo
como lo dice el protocolo de actuación de la policía en relación a manifestaciones y bloqueos, tomando en cuenta que es importante respetar el derecho de la libertad de locomoción de los demás guatemaltecos, que sí existe la libertad de manifestación y se respeta ese derecho humano, pero también es importante respetar el derecho de la libertad de locomoción. Además, mencionó que hacen trabajo de prevención para evitar cualquier situación ilegal en las manifestaciones y en sus alrededores. En relación a los distintos movimientos que se han dado este día, hay un trabajo de prevención por parte de la Policía Nacional Civil, como se pudo observar, un acompañamiento para evitar algún tipo de enfrentamiento entre ciudadanos, entre un grupo con personas que quieran circular. De esta manera se ha tornado de una manera muy pacífica el movimiento de estas personas hacia los distintos lugares que tenían como destino estas caminatas, y de esta manera han continuado. El trabajo de prevención sigue por parte de la policía en atención a cualquier tipo de denuncia que pueda ocurrir, tanto al interno de las manifestaciones como a lo externo de las mismas, para evitar cualquier situación ilegal. Pobladores señalaron que seguirán manifestando y bloqueando carreteras hasta que la fiscal general del Ministerio Público, el jefe de la FESI y el juez Freddy Orellana renuncien a sus cargos. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. El Ministerio Público informó este 19 de octubre que luego que el Ministerio de Gobernación y la Policía Nacional Civil cumplieran la orden de despejar el ingreso a la sede central en el barrio Gerona, personal del ente investigador realiza una revisión del edificio. El Ministerio Público refirió que el acceso al edificio de Gerona estuvo prohibido desde el 2 de octubre pasado, por lo que este día empleados ingresaron para hacer una revisión de las condiciones del edificio y un análisis de riesgo, para lo que incluso se llevó un K9 para la detección de explosivos. Explicó que luego de esto se va a coordinar el regreso de los trabajadores al edificio y garantizar que se cumpla con lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad. La mañana de este jueves se vio que algunos empleados del Ministerio Público que ingresaron al edificio y luego retornaban con maletas, maletines y bolsas. Se le consultó sobre qué material estaban sacando del lugar y respondieron que hay audiencias y plazos administrativos que cumplir, así como procedimientos a realizar y que para eso se requiere diversa documentación. Señalaron que el personal, pese al cierre, se ha mantenido en funciones. En las afueras del Ministerio Público todavía sigue la manifestación que exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, así como de 2 de sus fiscales y el juez Freddy Orellana. Aseguran que permanecerán el tiempo que sea necesario. Las manifestaciones frente a la sede central del Ministerio Público continúan y quienes participan en ellas se han reagrupado buscando dejar libres los ingresos al inmueble. Sin embargo, las bocinas y bubucelas siguen sonando en el lugar en el que han permanecido desde el 2 de octubre, cumpliendo ya 18 días consecutivos, con diferentes pancartas en las que se leen consignas contra la corrupción y se exige la renuncia de la fiscal general Consuelo Porras, de los fiscales Rafael Curruchiche y Cintia Monterroso, así como del juez Freddy Orellana. Permanecen en este punto al que día a día se suman más. Ellos aseguran que no se retirarán hasta conseguir la renuncia de estos 4 empleados públicos, pues los señalan de ser los causantes de la crisis política y social que hay en Guatemala, al buscar con acciones legales afectar los resultados del proceso electoral. Estamos exigiendo la renuncia de estos 4 personajes que son los operadores políticos prácticamente del pacto de corruptos. Entonces, estamos aquí ya sumados desde hace más de una semana de la delegación de San Marcos y estamos pues aquí, siempre ya hemos dicho, ni un paso atrás. El gobierno lo único que ha hecho hasta ahora en sus diferentes declaraciones creo que es como que retar al pueblo prácticamente. Y nosotros, es cierto, ayer se llegaron algunos acuerdos para que pudieran ingresar los empleados al edificio del MP, pero bueno, todo también relacionado a la cuestión legal. Creo que ya se han emitido varios documentos en las diferentes instancias y pues ya sabemos que va a ser un poco difícil porque todas las instancias del gobierno han estado cooptadas por el pacto de corruptos. Pero pues nosotros hemos dicho que es una manifestación pacífica de manera indefinida. Consultado al Ministerio Público sobre la protesta fuera del edificio de Gerona, respondieron que son respetuosos de la ley y por consiguiente del derecho de manifestación y señalan que este derecho debe ejercerse sin que se vulneren otros. Con imágenes de María José Bonilla, reportó Andrea Domínguez.
La fiscal general y jefa del Ministerio Público, María Consuelo Porras, no podrá ser destituida del cargo por el presidente Alejandro Yamatei, luego que la Corte de Constitucionalidad no resolviera de forma favorable las dos inconstitucionalidades que buscan reformar el artículo 14 de la Ley Orgánica del Ministerio Público, la cual fue aprobada por los diputados al Congreso de la República en 2016. La fiscal general del Ministerio Público solo podrá ser destituida si cuenta con una sentencia condenatoria firme. Es de recordar que durante los últimos 18 días, los guatemaltecos han salido a manifestar para pedir la renuncia de María Consuelo Porras, jefa del Ministerio Público, de Rafael Curruchiche, jefe de la FESI, y del juez séptimo de instancia penal, Freddy Orellana. El juez séptimo de instancia penal no será trasladado de judicatura luego que el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia rechazara la solicitud que hizo el sindicato Solidaridad, Trabajo y Justicia de Trabajadores del organismo judicial. Los sindicalistas pidieron el traslado urgente del juzgador por las exigencias de organizaciones sociales, colectivos y ciudadanos que piden su renuncia. El escrito detalla que las manifestaciones para exigir la renuncia del togado han ocasionado consecuencias desastrosas para la economía del país, escasez de alimentos y combustible, además de subida de precios de la canasta básica. La Corte señaló que los supuestos referidos por los sindicalistas no encuadran dentro de lo establecido en la ley de la carrera judicial. Este año 2023, el 20 de octubre, Día de la Revolución, caerá viernes, por lo que se gozará de un fin de semana largo en Guatemala. Sin embargo, también se prevén diversas marchas y manifestaciones en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. El 20 de octubre de cada año se conmemora el Día de la Revolución en honor al lanzamiento cívico-militar que se desarrolló en 1944 y que dio como resultado el derrocamiento del presidente Ponce Baides. Además, permitió la instauración de un triunvirato en el gobierno. En la actualidad, esta fecha es un asueto con goce de salario, el cual se encuentra establecido en el artículo 127 del Código de Trabajo, que también norma los otros 10 descansos oficiales de Guatemala. Para este viernes 20 de octubre se prevén manifestaciones y marchas que saldrán desde diferentes puntos con dirección a la Plaza Central frente al Palacio Nacional. Asimismo, se prevén manifestaciones en varias plazas departamentales. Desde la Universidad de San Carlos de Guatemala se prevé que salgan dos grupos, uno desde la entrada del periférico y otro desde la avenida Petapa, mientras que la Asociación de Periodistas de Guatemala, APG, también ha convocado, señalando que saldrán desde 3 puntos. El primero será Jardín Botánico en la zona 10, luego el Centro Cívico frente al IX, para luego encaminarse al Parque Concordia. Se tiene prevista otra marcha que saldrá desde la Plaza de la Marimba en zona 15. También se ha convocado a la población en general a salir desde sus comunidades con dirección a la Plaza Central, que buscará ser el epicentro de dichas marchas que estarán saliendo entre 8 y 8:30 horas. Además, la Superintendencia de Bancos informó que la Junta Monetaria autorizó el cierre de los bancos, sucursales y agencias bancarias, sociedades financieras, compañías de seguro, compañías almacenadoras y casas de cambio por el asueto de este 20 de octubre, reportó Andrea Domínguez. Estudiantes y ciudadanos que han permanecido en el bloqueo sobre la avenida Petapa frente a uno de los ingresos de la USAC anunciaron que este 20 de octubre tienen planificado liberar las vías que han estado bloqueadas desde hace 2 semanas. Los manifestantes organizarán una marcha este viernes en conmemoración del Día de la Revolución que culminará con las medidas de hecho. Además, se llevarán a cabo actividades artísticas frente a la entrada de la universidad sobre la Petapa. La movilización saldrá desde el punto de bloqueo a las 7 de la mañana y se movilizará hacia la Plaza de la Constitución. Se tiene prevista la participación de varios estudiantes de distintas unidades académicas. El llamado está claro, en el comunicado expresamos que necesitamos este acercamiento con la población, porque esto no solamente es una coyuntura que está por parte de la universidad o por parte de movimientos sociales ajenos a la población. Creo que esto es un movimiento más que todo ya del pueblo y que lo hemos hecho por el pueblo. Entonces, por esa misma razón, creo yo que el llamado es intermitente para todas las personas que quieran acercarse. Siempre está el llamado para la marcha que habrá el día de mañana y también para las demás actividades que se realizarán.
Desde hace 18 días se han registrado bloqueos en diferentes rutas del país para pedir la renuncia de la fiscal general del Ministerio Público y jefe de la FESI, pero esto ha provocado que los centros educativos cierren y los estudiantes reciban clases virtuales. A criterio de los padres de familia, el aprendizaje a distancia no es de calidad. De acuerdo con Verónica Esproz, directora de Empresarios por la Educación, el aprendizaje de los menores de edad está siendo afectada debido a la suspensión de clases por los bloqueos que se han generado. Agregó que es lamentable el cese de clases presenciales y el departamento más afectado es Guatemala. Es lamentable que nuevamente tenga que darse un cese a la presencialidad, ya que es con el acompañamiento de los docentes que los niños aprenden más, están más motivados y dado que teníamos ya rezagos ocasionados por la pandemia, era un momento de todavía estar desarrollando muchas destrezas y competencias. Sin embargo, confiamos en que se pueda pronto volver a la presencialidad y terminar el ciclo escolar en los centros educativos oficiales adecuadamente hasta el 30 de noviembre, como está previsto. De acuerdo con Esproz, el cierre del ciclo escolar para el sector privado ha concluido, pero en el sector público los menores de edad deben recibir clases hasta el 30 de noviembre, según el cronograma del Ministerio de Educación. Ante esto, los padres de familia lamentaron que nuevamente estén recibiendo clases de forma virtual, ya que el aprendizaje no es el mismo. Porque no es lo mismo una educación personalizada a una educación virtual, porque el maestro no está como al pendiente si realmente el alumno está aprendiendo o no. O sea, hay mucho superficial, por decirlo así, o artificial. Entonces, para mí sí les está afectando. No es lo mismo tomar una clase presencial que virtual. Una duda o algo se podía preguntar en persona, pero ya virtual ya era diferente en grupos y todo eso, pues yo pienso que sí está afectando un montón. Y pues esperemos que ya pronto esto todo finalice, ¿verdad? Y que ya salgamos de toda esta situación porque a toda la población está afectando. La directora de Empresarios por la Educación señaló que luego de casi 3 años recibiendo clases a distancia por la pandemia del COVID-19, este 2023 es importante el acompañamiento de los docentes con los niños para resolver problemas de insuficiencia de destrezas. El Ministerio de Educación dio a conocer que con el propósito de resguardar la integridad física de la comunidad educativa ante los bloqueos que se realizan en varios puntos y en el marco del sistema de gobernanza para la gestión de riesgos, se determinó la suspensión de clases presenciales en el departamento de Guatemala hasta el 19 de octubre en los establecimientos privados, por cooperativa, municipales y públicos. Agregó que en el sector público se deberá continuar con la modalidad de clases a distancia, implementando guías de trabajo y otros lineamientos para la entrega de tareas y metodologías establecidas por la cartera. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rubén Lacán. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia acordó que el personal del organismo judicial de todo el territorio nacional pudiera salir a las 13 horas este 19 de octubre, es decir, 2 horas y 30 minutos más temprano del horario habitual. Esto a raíz de una petición del Sindicato de Trabajadores del organismo judicial, cuya solicitud inicial fue de autorizar este horario por el tiempo que duren las manifestaciones y bloqueos en la ciudad capital y demás departamentos. Asimismo, se observó menor actividad en la torre de tribunales. Abastecimiento de combustible es irregular en el territorio nacional. Mientras hay lugares donde se puede conseguir carburante, en otros hay escasez. Los detalles al volver de la pausa. Ya estamos de regreso con más información. Como ya le adelantaba, con los bloqueos en muchos departamentos se dio un desabastecimiento de combustible, pues los transportes no podían movilizarse. Sin embargo, han confirmado que ya todo está llegando a la normalidad y solo el occidente sigue teniendo algunas complicaciones.
Tras 18 días de bloqueos en diferentes áreas del país, personas involucradas en la cadena de importación, almacenaje, distribución y comercialización de hidrocarburos han confirmado que ya ha logrado llegar gasolina a las diferentes estaciones de servicio casi a nivel nacional, pues en el occidente persisten los bloqueos para el paso de los transportes. Según la información brindada, Huehuetenango es el departamento más afectado, pues no han logrado que el suministro llegue. Sin embargo, indican que se ha logrado despachar, pero no para cubrir las necesidades de los clientes. En el caso de Quetzaltenango y Quiché, informan que se ha atendido con mayor frecuencia. Respecto al resto del país, incluida el área metropolitana, se mantiene cubierto con el suministro, aunque también se reporta que el consumo de las gasolineras decreció entre 20 y 30% en lo que va de octubre por la disminución de la movilidad vehicular. En las terminales de almacenaje a granel en el Atlántico y el Pacífico hay producto suficiente y las existencias nunca se vieron comprometidas, pues los barcos tanqueros no dejaron de pasar, indicaron. Enrique Meléndez, director ejecutivo de la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina, reiteró que las unidades de transporte que se están utilizando son las que contienen entre 3 y 4 mil galones para llegar a las regiones más alejadas. El abasto dependerá de la movilidad de las unidades de transporte, que es una situación ajena a las estaciones de servicio. En cuanto a los precios, expuso que en las estaciones de servicio del área metropolitana, en la modalidad de autoservicio, la Super cuesta 35.69 quetzales, la regular 34.19 y el diésel 33.99 quetzales por galón. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. La filial de la Cámara de Comercio en Quetzaltenango reiteró su rechazo a los bloqueos que persisten en la ruta interamericana a causa de la crisis política, lo que impide un regreso a la normalidad en la economía de los quetzaltecos. Esta semana no se registran bloqueos en el perímetro urbano de Xela. Sin embargo, la dinámica económica no ha regresado a la normalidad y según la filial de la Cámara de Comercio de Quetzaltenango, los bloqueos han dejado pérdidas millonarias al comercio formal e informal. Creo definitivamente que no podemos hablar del regreso a la normalidad, tomando en cuenta que la CA1 todavía está bloqueada, no solo en Cuatro Caminos, sino en otras partes de la misma. Estamos abastecidos en despensas 50%, gasolineras en un 90%. La filial de la Cámara de Comercio, que aglutina a micro, medianos y grandes empresas en Xela, detalla que no hubo un solo sector de la economía que no haya sido afectado por los bloqueos. Que hay más de 100 hoteles, según la información que teníamos al día de ayer, que todavía están en ceros. Recordemos que Quetzaltenango maneja un turismo corporativo que todavía no ha regresado, en vista de que, repito, la CA1 está bloqueada todavía. Para el presidente del sector empresarial, los bloqueos no son la vía para resolver la crisis política y social del país. También se golpeó el tema de los derechos humanos y la dignidad del ser humano fue muy lastimada. La manifestación, nosotros estamos de acuerdo con el pueblo, nosotros somos pueblo como Cámara de Comercio, ya lo dije en más de una oportunidad, pero no estamos de acuerdo con los bloqueos porque nos hace mucho daño, insisto, no solo a la economía, sino al ser humano como tal. En Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, Minor Talk. A raíz de los bloqueos que se mantienen en Guatemala, los vuelos internos se incrementaron desde Puerto Barrios y Zabal, Retaluleu y Quetzaltenango hacia la ciudad capital y viceversa. Así lo informó Francisco Paul, director comercial de Transportes Aéreos de Guatemala, a Prensa Libre, agregando que en estos destinos operaban un vuelo diario y desde hace 17 días incluyeron uno más. Asimismo, antes del 2 de octubre, cuando iniciaron los bloqueos en carreteras y calles, manejaban ocupación del 80% y ahora la demanda subió al 100%. El entrevistado explicó que en estos 3 aeródromos solo operan durante el día porque no tienen luces, teniendo operaciones solo diurnas. En este contexto están trabajando en un horario a partir de las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde, el cual mantendrán por lo que resta del mes y según cómo siga la situación, evaluarán en regresar al horario normal que iniciaba a las 8 horas. Buses y microbuses de Quiché iniciaron a trabajar en rutas que no están bloqueadas en el departamento. Por primera vez el transporte público viaja a la capital por rutas alternas, porque la principal está bloqueada. Como lo habían indicado los transportistas, los microbuses empezaron a trabajar en las rutas que no están bloqueadas en Santa Cruz del Quiché. Los vecinos abordaban con alivio el transporte público después de 18 días de no tenerlo. Muchos de los buses y mototaxis llevaban carteles rechazando la corrupción. Esta semana, saber claro cómo vamos a quedar.
Pero también esa gente está sufriendo, pues, porque hay gente que va al día, va usted con lo que gana, especialmente los pilotos y los ayudantes. Esperamos en Dios que esto se solucione y que la terminación de todo este movimiento sea para beneficio del país y que realmente se logre la defensa de lo más preciado como es la democracia. Mientras tanto, los buses extraurbanos iniciaron a cubrir la ruta a Guatemala por la carretera de Chiché a Tecpanchi-Maltenango. Le informan a los pasajeros que tendrán que tener paciencia si encuentran algún bloqueo de último momento. Las autoridades indígenas indicaron que los buses podrán pasar por los bloqueos en Santa Cruz del Quiché en los horarios establecidos. Bueno, el punto es de que se coordinen con las comunidades porque como se abrió, digamos, 3 horarios, seguramente en esos 3 horarios ellos van a trabajar y para nosotros incluso eso se propuso en el Tonelón, ¿verdad? De que ellos puedan atender las necesidades de las comunidades en los horarios que se abren únicamente. Para Noticiero Guatevisión reportó Héctor Cordero. La unidad básica de la infraestructura de un país es la vivienda. Apenas cosquillas estamos haciendo al déficit habitacional y se va creciendo año por año. Aquí hemos vivido siempre, ya casi a los 40 años, de vivir aquí en esta colonia. Martínez presenta denuncia en el Ministerio Público por agresiones contra él y su familia en Antigua Guatemala. Los detalles al volver del corte comercial. Ya estamos de regreso y vamos a sucesos porque hoy en la mañana se registró un accidente de tránsito en el kilómetro 167 de la ruta al Atlántico, lugar denominado como la Vuelta de la Lechuza. Un pick-up y un camión de carga chocaron. En las imágenes se puede observar que el pick-up le pegó al camión, causando que este se fuera del lado, quedando en la orilla de la carretera. Autoridades correspondientes auxiliaron a las personas que resultaron heridas en el lugar. En el sector 1, lote 35, lo de Mejía, San Juan, Zacatepeque, se originó un deslave que dejó a 3 personas soterradas. Elementos de los bomberos voluntarios, en conjunto con la Conred y vecinos del área, realizaron la búsqueda de los cuerpos, logrando localizarlos y trasladarlos a la morgue temporal. En otros temas, los bienes del cirujano Kevin Maluf y de su equipo de médicos fueron embargados por un juzgado, informó el Ministerio Público. El cirujano es acusado de la desaparición de su paciente Floridalma Roque, vista por última vez en junio pasado. Todos los detalles en la siguiente nota. Los bienes del cirujano Kevin Maluf, los enfermeros Susana Rojas y Luis Castro y la anestesióloga Lidia Viviana Silva fueron embargados por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia Penal B. Los 4 son acusados de la desaparición de Floridalma Roque, una mujer de 59 años, originaria de Honduras y ciudadana estadounidense, quien había requerido servicios estéticos. Fue vista por última vez el pasado 13 de junio en la zona 14 de la ciudad de Guatemala. Ella había programado procedimientos quirúrgicos para sus brazos y párpados ese día, pero luego no se supo más de ella. La investigación detalla que Roque ingresó a la clínica y no salió, mientras que el cirujano Maluf aseguró que la paciente sí había salido de su clínica. Su egreso estaba programado para un día después a las 10 horas. El embargo, decretado por Pedro Lainez como medida precautoria en una posible reparación digna, consiste en vehículos, cuentas bancarias, una finca, un apartamento y un parqueo. La Fiscalía de Femicidio tiene un mes para concluir la investigación y será el 13 de diciembre cuando se determinará si los indicados irán o no a juicio. Con imágenes de Eric Ávila para Noticiero Guatevisión, Fátima Herrera. En otros temas, la página de Facebook de Provial fue hackeada. Recientemente en su cuenta fueron publicados unos videos con fragmentos de películas de la India. Unos días antes, la entidad había denunciado que la red social X o X
que habían sido víctimas de delincuentes cibernéticos, por lo que instaron a la población a informarse por otras vías como Threads, YouTube e Instagram. Debido a la alta demanda de usuarios que buscan la información, Provial decidió abrir una nueva fanpage, esta vez con mejores medidas de seguridad, informaron con el objetivo de garantizar que la cuenta no vuelva a ser usurpada. Sin embargo, horas más tarde la página fue dada de baja, por lo que están a la espera de informar cuál será la cuenta oficial de la institución. Y como ya le adelantábamos, el Ministerio Público confirmó este día que Miguel Martínez, ex jefe del desaparecido Centro de Gobierno y persona allegada al presidente Alejandro Yamatei, presentó una denuncia por agresión y lesiones graves luego de los incidentes el pasado 14 de octubre en Antigua Guatemala, donde un grupo de personas lo abuchearon y lo expulsaron, así como a sus familiares de la iglesia La Merced. La denuncia es investigada por la Fiscalía de Distrito de Zacatepeques. Los hechos se hicieron y fueron documentados por civiles y se hicieron virales en las redes sociales. En los videos se observa cómo un grupo de personas se acerca a la puerta del templo para gritar consignas en su contra. Martínez fue evacuado en la puerta lateral de la iglesia y fue resguardado por agentes de la Policía Nacional Civil y un presunto guardia privado. Momento de conocer lo que nuestros televidentes nos han compartido a través de WhatsApp. Recuerde que usted también puede enviarnos sus mensajes o denuncias para Guate Reporta al 4003-3859. Del occidente del país recibimos el reporte de un piloto quien nos envió videos para dar a conocer el calvario que viven para transitar en el departamento del Quiché. El mensaje da cuenta que en Santa Cruz del Quiché los bloqueos no dan tregua. Todo el día está bloqueado la carretera y que a eso de la medianoche permiten el paso de vehículos, situación que le impide cumplir con la entrega de productos porque se ha quedado varado por varios días. Alexis se reportó del suroccidente del país y nos envió el video que muestra el derrumbe que dificulta el paso hacia Cocales, Suchitepeques. El mensaje dice que el derrumbe se registró hace 2 semanas y nadie ha resuelto el problema. Agregó que cada vez que llueve se producen derrumbes de pequeñas proporciones que va acumulando tierra en la carretera. Llegamos al final de la emisión comunitaria de Noticiero Guatevisión. Gracias por acompañarnos. Tenemos más noticias a las 9 de la noche.